está hablando el presidente de la República, ¿no? Yamandu Orsi. Lo escuchamos y lo vemos. Y ya seguimos con Eduardo. Le sumamos que se está trabajando fuerte para, por ejemplo, terminar de resolver con Emiratos y se concreta definitivamente la firma con la Unión Europea, que era muy difícil o parecía bastante imposible. Creo que estamos encontrando aquello que siempre quisimos, que el Mercosur, en vez de ser un corset, fuera algo que nos potencie. Y quizá algo que no todos sabemos es que para que se realice una cumbre y que tenga éxito son necesarias varias reuniones previas. Y ahí las cancillerías se han reunido varias veces para tratar de afinar esto y a su vez nuestros vínculos desde el Mercosur con los propios países de la Unión Europea para ir destrabando las cuestiones que, por supuesto, después llevarán sus años, ¿no? Esto no es mañana empieza a funcionar. ¿Esto plantea una reestructuración del Mercosur a partir del 2026 en caso de llegar al acuerdo con la Unión Europea? No creo que sea necesario. No me imagino una reestructuración, pero sí, como te decía recién, la potenciación de la región en su vínculo con el resto del mundo. Porque más allá de que cada uno de los países tenemos que buscar la forma de relacionarnos y salir a buscar acuerdos, siempre dijimos que no es lo mismo pensar, menos nosotros, en un mercado restringido, chico, relativamente chico, que pensar en un mercado o una región con 200, 300 millones, 200 y pico en Brasil, más los 40 que son Argentina. En realidad nos volvemos una región potente y yo creo que tiene que ver también lo que está pasando en el mundo, que hace que, por ejemplo, Europa vea con bastante mejores ojos de lo que veía antes la posibilidad de relacionarse con nosotros. ¿Qué espera mañana del encuentro con Milei? Yo creo que más allá de mi encuentro con Milei, el encuentro de los 4 presidentes, que el centro de la cuestión es terminar de rubricar todo lo que se ha avanzado hasta hoy, incluso hoy que hubo reunión hasta de los ministros de Economía. Por supuesto que si se da la oportunidad de reunirnos mano a mano, tenemos temas específicos con la Argentina, pero que de todas formas están trabajando a otro nivel. Estamos hablando... ¿Cómo? Ese encuentro mano a mano sigue sin concretarse por ahora. Quizá, a ver, la vez que estuvo en Montevideo y que yo fui invitado, tuve la oportunidad de conversar 4 o 5 minutos con él y su equipo. Si mañana se da la oportunidad también lo haremos, pero la tranquilidad que yo tengo es que el diálogo es muy fluido con todo el equipo de Milei, del gobierno argentino, fundamentalmente a partir del canciller argentino que está en contacto permanente con nosotros, sin perjuicio además que hemos tenido vínculos con los propios gobernadores, vecinos, por temas bien concretos que ustedes ya conocen. ¿Y en esa relación con Argentina qué le preocupa a Uruguay? Yo creo que no es que nos preocupe. A ver, como siempre los uruguayos decimos que vengan muchos turistas argentinos en verano, ¿no? Pero en realidad no tenemos mayores dificultades, al contrario, se ha avanzado bastante en lo que tiene que ver con los temas del río, los temas de los puertos. Yo creo que venimos bien. Capaz que, si me apuras, lo que más me preocupa es no tener la comunicación fluida para resolver los problemas antes que pasen. Por suerte y por obra de buena gestión, venimos trabajando, resolviendo temas antes que se concreten. ¿Querías ir a ver a Cristina Fernández? No tengo pensado. Presidente, estamos en vivo para Telemundo. No lo tengo pensado. No estuvo en los planes. Hablaba recién. No. ¿Llamarla tampoco? Eso, si lo hacemos, lo haremos en forma privada, pero por ahora no. Ya dije, y lo reitero, es un tema de la política argentina, de la justicia, por supuesto que tengo vínculos con distintos partidos y sectores de la política argentina y gente cercana a la expresidenta tenemos relación fluida, pero acá no hay que entreverarlos tanto. Hablaba recién en su discurso de la importancia de los acuerdos. Se llegó hoy en el Parlamento Uruguayo un acuerdo por la caja de profesionales. ¿Cómo ha visto el resultado de esa negociación? Esperemos la votación, esperemos que se resuelva en el Senado y después en diputados, pero yo siempre fui optimista porque me consta que cada vez que nosotros hacemos una propuesta aparece una contrapropuesta y así se va y se viene en esa dinámica sana que es gobierno y oposición, y yo siempre estoy seguro cuando enviamos un proyecto de este tipo no va a salir el que yo quiero de buenas a primeras. Incluso hasta cuando en mi gobierno en Canelones teníamos mayoría, siempre me gustó tener niveles de acuerdo más amplios. Lo que va a salir sin duda, en caso de salir, será fruto y política de esos acuerdos. ¿Esto finalmente implica un aumento del aporte del Estado? ¿Eso le preocupa al gobierno? Bueno, sí, no era la propuesta inicial nuestra, pero nosotros sabemos que difícil es que la propuesta que tú mandas de primera es la que salga. Yo, por supuesto, quería otra cosa, pero esas son las reglas. Se van sumando presiones, mi presidente, ¿se van sumando presiones hacia una necesidad de aumento impositivo? No,
No, por ahora no lo analizamos de esa manera. Pero cambia mucho la ecuación económica el hecho de que No pase a mucho. aportarse ahora 30, 40 millones de dólares más. No, pero de no ser así serían 160. De no llegarse a un acuerdo sería gravísimo. Porque estaríamos hablando de esos números. ¿Usted qué hubiese preferido, presidente? ¿Usted qué hubiese preferido en este acuerdo? Y por supuesto que la idea inicial nuestra era la que yo quería, porque aparte fue de fruto de un estudio exhaustivo. Ahora, el Uruguay funciona teniendo en cuenta los intereses y las posiciones y los planteos de distintas colectividades políticas y también de los grupos sociales o de las fuerzas sociales. Los uruguayos aportan Es un eso poco lo más que también. tenemos que hacer. ¿Qué le dice a los uruguayos no universitarios que van a tener que aportar por una vía o por la otra? Y bueno, es la fórmula que se encontró en base a un acuerdo político que es el que se va a reflejar en el Parlamento. Presidente, por situación de maneja la situación de personas en situación de calle? Hay algunos fallecidos, tuvo el ministro en comparecencia, en comisión. Se está esperando una posible interpelación también al ministro. ¿Cómo ve esta situación? La interpelación es una herramienta que está y que se tiene que usar las veces que se quiere usar. Por supuesto es una situación muy dolorosa, hay 2.800 personas hoy atendidas, ahora se habilitó el aeropuerto. Yo podría decir, bueno, tenemos mucho más soluciones que las que se había antes, sí, todo lo que quiera, pero se muere gente. Entonces jamás puede estar conforme y es muy doloroso lo que está pasando. No porque uno suponga que puede pasar, deja de conmovernos. Esto que pasó en Las Piedras es terrible. Tampoco podemos conformar. Que habían avisado a la policía. Falta ahí mejorar el No, pero seguimiento y fue otro control. el caso. Ese es otro caso. Pero falta mejorar el Sí, seguimiento. y sí, control claro, porque- sí. A ver, si fuera el funcionamiento perfecto, evitaríamos muchas cosas, pero no fue este caso. Este caso de la persona que falleció es alguien que no era el mismo que en esa coordinación que hay entre Intendencia y Ministerio del Interior se había constatado, porque a esa persona sí se la atendió. A ver, yo creo que lo que nos pasa, de acuerdo a un censo del 2023, no creo que haya cambiado para bien, sino que debe estar igual o capaz que peor. Con esa cantidad de personas tenés un riesgo permanente de una tragedia. Entonces, hemos buscado soluciones, hay bastante más lugares, todos sabemos esto del aeropuerto o del propio Palacio Peñarol, sabemos que es insuficiente y no podemos aceptar jamás y conformarnos jamás de que la gente que vive en situación de calle tú le das una solución por unos días. ¿El gobierno mantiene entonces la estrategia? ¿Usted no se ha planteado, Sí. por ejemplo, cambio de equipo? No, para nada, al contrario. Estoy no solo conforme, sino orgulloso del laburo y del trabajo de la gente en calle. Pero es mantener Yo alerta roja y qué más, porque la alerta roja se mantiene y qué más después para seguir, porque está la herramienta de la ley de falta, la herramienta de la internación compulsiva, la de evacuación obligatoria. La alerta roja tiene un poco de eso de obligar a estar en mejores condiciones. Yo no quiero utilizar esos términos que de repente generan mucho ruido, pero de hecho no está bien que el Estado y que la sociedad uruguaya deje morir a la gente. Entonces encontramos esa alternativa. Ahora, me consta que los equipos y que el Ministerio de Desarrollo Social viene trabajando fuertemente y aumentando la cantidad de respuestas. En un momento determinado nos pidió, dice, así no. De esta forma no damos abasto, es por eso que se acudió a otros ministerios, es por eso que, en virtud de las temperaturas que se nos anunciaban, prendimos la lucecita de, bueno, acá no puede seguir funcionando de la misma manera. ¿Qué quiero decir? Que tú tienes un ministerio que constata una situación concreta, después vienen los soportes técnicos de otros ministerios, estoy pensando en el Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, que te dice, bueno, podría ser... No, acá no podemos dudar ni una hora. Y a la crítica que le hacen de que por cuestiones ideológicas... La oposición le criticó que el gobierno no se hizo cargo. Por favor, a mí jamás se me ocurrió decir que las autoridades anteriores no se hacían cargo de la gente que estaba en esa situación. Álvaro Delgado dijo hoy de negligencia del Estado. Él utilizará, incluso en caso de negligencia hay mecanismos. Yo jamás, y es una posición personal, se me ocurrió atribuir intencionalidad en cosas tan dramáticas y tan graves como esta. Se encuentran respuestas, se encuentran soluciones, hacerse cargo implica cuidar, implica encontrar soluciones. Somos conscientes que la tarea de gobernar en un país como el nuestro, con la situación que tenemos de salud mental, de gente en situación de calle, gente que sale de la prisión y no tiene dónde ir, somos conscientes de que el Uruguay tiene una deuda enorme con su sociedad. Y es bueno, y me alegro que los líderes de la oposición estén tan conmovidos y tan sentidos y tan sensibilizados con la situación, cosas que jamás dudé.
A la Ahora crítica... bien, nos tenemos que hacer cargo, tenemos que asumir nuestros errores como sociedad y como Estado y como gobierno. A la crítica de que por cuestiones... Y de verdad reconozco la sensibilidad que tienen los partidos de la oposición tan grande para la gente en situación de... A la crítica de que por cuestiones ideológicas, ¿Cómo? a la crítica de que por cuestiones ideológicas el gobierno se amputó herramientas. ¿Usted qué responde? ¿Es así, hay algo de eso o no? Supongo que no están hablando de la situación de ellos, porque la cantidad de personas en situación de calle no empezó en marzo. ¿Qué quiero decir? Que como gobiernos y como Estado no hemos encontrado las herramientas. Es el Estado el que tiene que resolver. Y yo hoy estoy al frente. Pero, no sé, quizás sí que nos hayamos amputado, capaz que no encontramos la solución definitiva. Lo que sí es seguro, que dentro de la ley, todo lo que vamos a hacer y fuera de la ley, no. ¿Cómo está viendo cómo está funcionando? Jamás entendí tampoco que vivir de esa forma sea un derecho. Yo ahí soy clarísimo, no puede ser. Ahora, reconozcamos que no tenemos todas las herramientas aceitadas como para resolver esa cosa. ¿Cómo está viendo la... Y en la lucha o en la lógica gobierno-oposición, evidentemente está esa pulsión. Lo que no nos puede pasar es pasarnos de la raya y empezar a apuntar con el dedo o atribuir intencionalidad. Por eso mismo le iba a consultar. No creo. ¿Cómo está viendo que está funcionando esta articulación oposición-gobierno, el rol de la oposición? ¿Cómo lo está observando en estos primeros meses de gobierno? Bueno, es como tiene que ser. Por supuesto que tiene que ser en función de lo que se piensa, de cuestiones de carácter ideológico también, ¿por qué no? Y por supuesto en este periodo todavía no es un tema de carácter electoral porque falta mucho y la gente quiere otra lógica. Nosotros tenemos que gobernar, la oposición tiene que hacer oposición, control y acordar, y bueno, y ahí vamos a tener diferencia y coincidencia. Presidente, ¿estamos en más días de acuerdo con el Partido Nacional ahora que eligió su nuevo presidente, que va a ser Delgado? Yo creo que es una ventaja el tener las autoridades constituidas en los partidos, es una ventaja, pero de todas formas yo jamás dejé de dialogar con distintos referentes del Partido Nacional. Pero siempre es mejor, por un tema hasta de formalidad y de cuidados, tener el directorio constituido o el CEN del Partido. ¿Que se hable de 2029 en la oposición es conveniente a esta altura del gobierno o no? Yo el otro día dije, no creo que se haya malinterpretado, ninguno de nosotros que estamos en la acción política, por supuesto en mi caso gobierno, podemos siempre anteponer la cuestión electoral con las tareas concretas que nos toca, ya sea como legisladores o Poder Ejecutivo o las intendencias. Pero bueno, también sabemos que esto de lo que tú decías, ventaja o desventaja política, siempre va a existir y está en nosotros entender lo que la gente está necesitando y lo que la gente no quiere. Presidente, volviendo al Mercosur, el régimen, probable régimen, tus dólares, tu decisión que está por plantear el gobierno argentino, ¿es un punto de conflictividad dentro del Mercosur o para Uruguay por la falta de transparencia quizás de los activos? No lo analizo así, no lo analicé de esa forma. Estuve reunido después de las 4 con mi ministro de Economía, que vino de una reunión también con el ministro de Economía argentino y bastante niveles de acuerdo. Me pierdo ese detalle de repente de qué forma nos puede influir en el caso de Uruguay. Por supuesto, las decisiones de gobierno de los otros países no pueden ser, jamás se me ocurriría ponerla en cuestión, por un tema hasta de respeto, pero me pierdo un poco de la... Puede ser quizás, por ejemplo, cualquier tipo de inversiones que puedas ir desde Argentina hacia Uruguay, los activos esos están blanqueados sin saber de cuál es su origen. Directamente el gobierno está permitiendo, entonces mi duda es si esto puede afectar el día de mañana cualquier, por ejemplo, tratado de libre comercio que pueda tener el Mercosur con otros... Yo creo que, de acuerdo a los avances que hemos tenido en distintos aspectos, no solo en temas de integración pura y dura, sino también en cuestiones hasta de seguridad, y que hemos hablado bastante con los gobiernos vecinos, que ese tipo de riesgos, o por lo menos están minimizados en la medida que cada uno de nosotros nos estamos cuidando, porque sabemos que nos miran con una lupa gigante, ¿no? Bueno, ahí teníamos la palabra del presidente de la República, Yamandu Orsi, que finalmente fue quien atendió a la prensa al término de esa condecoración que se hizo en la Embajada Uruguaya de la República Argentina.